Buenas, el día de hoy vamos a resolver el problema 3.5 del libro Fundamentos de Programación Piensa en C. Este problema se encuentra en el capítulo 3 que concierne a estructuras repetitivas. El planteamiento del problema nos dice que creemos un programa que calcule e imprima la productoria de los n primeros números naturales. Nos dice que n representa el número naturales que se ingresa. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, primero vamos a explicar qué es el concepto de productoria. Y nos vamos a basar, en una diapositiva creada por Sein de Catalina Briones, los cuales nos va a seguir de introducción al concepto de productoria. Bueno, eso sería básicamente la notación de productoria, la notación básica. Y nos dice que la fórmula establece que el operador productoria consiste en multiplicar los términos a y dado que varía de n hasta n más k. Pero pues esto es referente a un tipo de fórmula en especial. Fijémonos. Y nos dan un ejemplo. Y nos dan una fórmula para identificar el número de términos de la productoria. Y nos establecen cada una de las propiedades de la productoria. Y esta de acá es la que vamos a utilizar, o la que nos vamos a basar. Fijémonos. Básicamente, ¿cómo sería la productoria? Como es un número constante, simplemente se inicializa desde 1 siempre y se multiplica por el sucesor en orden creciente hasta llegar al número que limitamos acá anteriormente. En este caso es 5, fíjense. Y como cada va a cambiar de 1 en 1, entonces por eso va a aumentar de 1 en 1 respecto a su sucesor en la sucesión. Aquí nos dan más ejemplos. Y básicamente esa sería nuestra fórmula a utilizar. Fijémonos acá, esta fórmula es la que vamos a implementar. ¿Por qué? Fijémonos la fórmula que nos dan en el planteamiento del problema. Fijémonos, n, que sería la productoria, el número al que queremos llegar, donde i vale 1 por i, fijémonos. Y vamos al planteamiento, fijémonos, i vale 1, perdón, es esta de acá abajo. I vale 1 y donde n es el número que queremos, hasta donde queremos llegar, de 1 en 1 hasta n. ¿Y qué nos dice esa ley? Que en esta propiedad, en este caso, la productoria va a ser igual al factorial. Pero ¿con qué diferencia? Vamos a establecerlo así. En un número factorial decimos que un número factorial es de la orden, digámoslo, n por n menos 1 por n menos 2 por n menos n hasta llegar a 1, donde el límite sería 1, evidentemente. ¿Cuál es la diferencia con la productoria? Que la productoria se inicia desde 1, siempre. Lo voy a hacer de 1, por 2, por 3, por 4,
hasta llegar al número n. Ya sería la diferencia entre un factorial común y corriente y una productoria, en este caso. Sería en orden inverso. Mientras que el factorial es de orden decreciente, la productoria en este caso sería de un orden creciente, desde 1 hasta llegar al número específico que querramos hallar. Y ya teniendo claro el concepto de productoria, vamos a implementar este concepto en nuestros lenguajes indicados y vamos a dar inicio en Python, donde le digo al usuario que me digite la cantidad de datos ingresados. Ay, perdón, este es otro ejercicio. Bueno, donde le pido al usuario que me ingrese el número a calcular. ¿Dónde? Aquí ¿qué es esto? Eso es un acumulador. ¿Qué será el acumulador de qué? De la productoria. Eso es lo que se va a almacenar en la productoria. Entonces defino una estructura repetitiva for que vaya desde i, en este caso que se empezará desde 0 hasta n, y que hará en cada generación. ¿Qué me va a hacer? Me va a almacenar bueno, ¿cómo explicarlo? Almacenar cada producto, de ese producto que está acá, me lo va a almacenar en cada generación. Es un acumulador. ¿Qué va a hacer? Como lo igual era 1 al principio, esto sería como tener 1 por i más 1. ¿Cierto? Que en este caso como i vale 0, entonces 0 más 1 sería 1, 1 por 1, y en la siguiente generación sería, vamos a almacenar 1, dado que todo esto me dio 1 en la primera generación, entonces esto sería en la segunda generación, sería 1 por i más 1, que en este caso ya vale 1, sería i por 2, que sería 2, y así sucesivamente, y se va almacenando, almacenando, 2, y en la siguiente ya va a haber 2 por 3, va a dar 6 y así sucesivamente, y así se va a ir almacenando durante cada rotación. Y en este caso el contador, que sería i, le digo que a medida que vaya generando vaya aumentando de 1 en 1. Luego de que la cantidad de generaciones o el contador se llegue a tener el mismo valor que el número que ingresó el usuario, me va a imprimir la productoria de este número. Es decir, cuando este ciclo se haya repetido tantas veces hasta llegar a repetirse el valor de veces que digitó el usuario. O sea, es decir, que si ingreso aquí no sé, un número 10, eso tiene que repetirse hasta la 10ª vez. Y a medida que se va generando, que va realizando el ciclo, va acumulando un dato, y ese es el que se va a multiplicar por el siguiente y así sucesivamente, hasta llegar a tener el mismo valor que el número que ingresó el usuario. Y de esta manera me arroja la productoria. Vamos a ejecutarlo. Digite un número. 5, como el que vimos en el ejemplo. Mire, dice, el número 5 tiene una productoria de 120. Fíjense. Otro número, no sé, 10. El número 10 tiene una productoria de 3.628.800. Fijémonos. El número 6, que creo que es de 720. Sí, el número 6 tiene una productoria de 720. Y el número 5, ya lo vimos. El número 4 creo que es de 24. Sí, el número 4 tiene una productoria de 24. Y el último sería el 11. El número 11 tiene una productoria de 3.991.000. No, mentiras, 39 millones. No. 3.991.600. No. 39.916.800. Se ve chiquito. Y bueno, de esta manera concluiríamos el desarrollo de este algoritmo en Python. Y vamos a proceder a desarrollarlo en MATLAB. Bueno, igualmente le pido al usuario que me ingrese el número. Defino el valor del acumulador. ¿Por qué no puede ser 0? Pues como va a realizar una multiplicación al inicio, siempre se me va a anular. Se me va a anular y me va a dar 0 siempre. Entonces por eso tengo que inicializarlo desde 1. Y como es una multiplicación, pues no se va a adicionar con nada. Entonces no importa.
defino la integración desde cuando i vale 0 hasta n, y lo mismo, a medida que vaya realizando la integración, se va a ir almacenando este producto, y es lo que se va a multiplicar en la siguiente integración y así sucesivamente, hasta que el valor de i sea igual al, o sea, la cantidad de integraciones sea igual al número o el valor que ingresó el usuario. Y en este caso es cuando se me imprime la productoria. Vamos a ejecutarlo. Cantidad de datos. Perdón. Digito un número. Días. Uno más pequeño. 5. El número 5 tiene una productoria de 120. Digito un número. 6. El número 6 tiene una productoria de 720. ¿Sí ven? El número 4. El número 4 tiene una productoria de 24. Y así sucesivamente para todos los números. Y ya habiendo desarrollado en MATLAB, vamos a proceder a desarrollarlo en PCInt. Donde decimos que definimos, recordemos que tanto en PCInt como en Java tenemos que definir inicialmente las variables de acuerdo al dato que vayan a almacenar. En este caso todas son de tipo int o entero. Luego le pedimos al usuario que nos ingrese el número que quiere calcular. Inicializamos el acumulador, generamos la integración desde 1 hasta n en este caso. Pero fíjense en una cosa, ¿por qué no coloqué aquí i más 1? Pues como inicialicé ahí desde 1, fíjense, no es necesario aumentarla o hacerle sumarle 1, dado que ya por defecto viene inicializada desde 1. ¿Sí? Bueno, como las otras, porque en los otros lenguajes la i se inicializaba desde 0 y por ende necesitaba aquí estar ya con un valor de 1 mínimo para poder ejecutar esta operación, si no se me debe anular siempre. Luego simplemente estos valores se van acumulando integración por integración, y al momento de que la cantidad de integraciones sea igual al valor que ingresó el usuario, entonces me imprime la productoria del número. Vamos a ejecutarlo. Y tu número 5. Número 5 tiene una productoria de 120. El 6. Número 6 tiene una productoria de 720. 7. Una productoria de 5040. Y así sucesivamente. Fijémonos. 40.320 para 8. Y 9. Una productoria de 362.880. Fijémonos. De esta manera vemos que es muy sencillo el desarrollo de este algoritmo. Y vamos a finalmente a escribir su desarrollo en Java. Bueno, recordemos que en Java siempre hay que importar la librería de lectura de datos la librería que nos permite la entrada de datos mediante el teclado, que se realiza mediante este comando, el cual automáticamente nos importa esta librería. Luego creamos la clase o el código principal y definimos, como dije anteriormente, tenemos que definir el tipo de dato de las variables que va a utilizar. Y en este caso inicializo de una vez el acumulador y le pido al usuario el número que quiere calcular, creo la integración, en este caso le inicialicé desde 0, entonces fíjense en una cosa acá, no va a ser igual hasta que sea igual a n. ¿Por qué? Pues porque inicializó desde 0 y nunca o siempre va a terminar una posición antes del valor que ingresó el usuario. Entonces, en base a esto, defino, bueno, hago la operación. Aquí fíjense que si sigo utilizando el i más 1, pues porque está por defecto inicializado desde 0. Y a medida que realizo las integraciones, se me va acumulando hasta llegar al número, hasta que se cumpla esta condición, hasta que i sea menor que n. ¿Y qué pasa? Le digo al programa que cuando i sea igual a n menos 1, fíjense, o sea, cuando al número que digitó el usuario le quite 1 para que se puedan igualar, dado que inicializó en 0, se me imprima esta salida, la variable de salida, que en este caso sería el resultado
o la productoria del número que ingresó el usuario. Vamos a ejecutarlo. Finalmente aquí ya está ejecutado. Miremos para el número 6. Ahora ingresémosla para el número 8, por ejemplo. Tiene una productoria de 40.320. Para el número 7, una productoria de 5.040. Número 5, una productoria de 120. Y el 4, para rematar, una productoria de 24. Y de esta manera concluimos el desarrollo de este ejercicio en los 3 lenguajes y en pseudocódigo. Espero se lo hayan aprendido bastante. Ya igualmente era muy sencillo realmente, pero importante entender la lógica y cómo se aplica cada lenguaje. Y bueno, espero que tengan un buen día y que sigan aprendiendo. Hasta luego.